Bienvenido a una nueva reflexión sobre Colombia. ¿Qué esconden la obsesión por no dejar gobernar a Petro, por sacarlo de la presidencia? Fuera Petro es la frase que aglutina a los que marchan y hablan contra él. Cuando ganó las elecciones para ser alcalde de Bogotá, el procurador comenzó a organizar y a interpretar las normas a través de piruetas jurídicas para sacarlo de la alcaldía. Y lo sacó por un tiempo. El procurador, que vive, creo, es un hombre que orgullosamente dice en una entrevista que los libros que él quemó correspondían a un acto pedagógico, entre ellos libros de García Márquez, según dijo él mismo. No porque no le gustara su prosa o su creatividad o el realismo mágico, sino por ser una persona de izquierda. Ni siquiera amenazaba García Márquez el poder establecido en Colombia, puesto que él es una figura de la literatura. Pero a ese nivel llega el fanatismo de alguien que sin apretar el gatillo inspira a un grupo amplio de sicarios y criminales que hay en este país. ¿Qué esconden? Un miembro de un partido, creo que el partido de la U, radicó un referendo para sacar a Petro también de la alcaldía. ¡Qué obsesión! Y se llaman demócratas, se presentan como demócratas. El país de las apariencias. Ahora en la presidencia, fuera Petro, el Consejo Nacional Electoral, ahora con piruetas contables, quiere demostrar que no gastó lo que tenía que gastar en la campaña y que por lo tanto tiene que salir de la presidencia. Continúa esa obsesión. Pero ya no podemos pensar que es una obsesión contra el socialismo, porque las conquistas del socialismo en todo el mundo, que son evidentes, así como las del capitalismo, las del mercado, la competencia y las conquistas del Estado que da educación, salud, construye vías, etcétera, son evidentes. No creo que el fanatismo de los que quieren sacar a Petro impida que su cultura muy básica no les permita ver
lo que en el mundo el diálogo entre capitalismo y socialismo ha logrado, o las políticas del libre mercado y las políticas del gasto del Estado en beneficios sociales. Es una obsesión. Por eso yo creo que ni siquiera es por ser socialista o progresista, que esconden. Todos los que quieren sacar a Petro ejercen la psicología. Así no tengan ningún conocimiento de psicología, se basan en una serie de interpretaciones de su personalidad, su carácter, su forma de hablar. Hay quienes dicen que con él no se puede hablar. Entonces, ¿cómo llegó a la presidencia? ¿Cómo un candidato arma un movimiento? Los demás, seguramente, sus opositores los han criticado porque no se puede hablar. En el pasado, y los presidentes y las personas que tienen poder, pues generalmente lo adquieren para ejercerlo, no para estar hablando con todo el mundo y haciendo de su pensamiento una colcha de retazos irregular y sin sentido, y menos cómo se habla con quien lo quiere sacar a uno del puesto con cuanta pirueta jurídica o contable y quién sabe qué más piruetas lo quieran sacar. ¿Qué esconden? Ya es muy sospechoso, porque por otro lado, la historia del socialismo en Colombia o de las personas que se han sentido socialistas y que defienden las ideas socialistas, en su inmensa mayoría o han sido asesinadas en Colombia o han sido silenciadas. Esa es la historia concreta y pura, precisa de este país. Como siempre, comienzo desde Jorge Eliezer Gaitán, que fue asesinado en el 48 por sus ideas de avanzada, como se decían en algún momento también. Es decir, unas ideas que introducen un diálogo entre el mercado, la competencia del sector privado y la distribución de beneficios y oportunidades a través del dinero que se recoge en los impuestos. ¿Qué esconden? Años de corrupción, pues ya los estamos viendo y presenciando. Todos los gobiernos de aquí para atrás son una lista de escándalos de corrupción, de casos de corrupción. Y todos los colombianos estamos expuestos continuamente a ver, presenciar y sufrir actos de corrupción, así sean muy pequeños. ¿Qué esconden para tener esa idea que estarán convirtiendo en acciones para sacar a Gustavo Petro de la presidencia? A la corrupción
de años y que compartimos con muchos países del mundo, aquí hay que sumarle el elemento fatal del narcotráfico. No el problema de exportar drogas, de fabricar drogas, que como en un reporte hace los pasados días se dice que el 97% de la cocaína que circula y se vende en las calles en Estados Unidos proviene de Colombia. No, ese es un problema de los consumidores. El problema nuestro es que ese dinero que se recoge en las calles de los Estados Unidos, Europa y demás sitios, cuando se entrega la cocaína colombiana y se recibe un dinero, ese dinero, imagine usted que entra como en un canal, en un tubo, y llega a Colombia. Y se introduce en la economía a través de lo que se llama el lavado. Y sirve para financiar y pagar políticos en sus campañas y luego para que hagan las leyes o las normas a todos los niveles que benefician a esos negocios surgidos y creados con ese dinero del narcotráfico. El hecho de que entre a la economía quiere decir que mueve la economía. Es como si la economía tuviera un tanque de reserva. Es como si la economía tuviera una fuente de dinero que la mueve, como la gasolina. La economía es un ser abstracto. A veces le hemos querido dar como una existencia, como si fuera un ser. No, lo humano de la economía son las personas que trabajan, ganan un salario dentro de la economía. Y si esa economía tiene dos fuentes de dinero, una legal de los impuestos y otra que viene de las calles de los Estados Unidos y de Europa y que mueve este país, ¿será eso lo que esconden? ¿Será eso que no quieren que realmente se acabe? No que sepamos, porque todos lo hemos visto. Los negocios que lavan dinero son prácticamente que se delatan a sí mismos. Pero ¿qué hay ahí adentro de esa economía, de esa realidad política, de esa violencia de la cual hasta los mismos grupos guerrilleros viven, protegen, cultivan? ¿Qué esconden? ¿Cuáles son los detalles particulares de un país que ha tenido muy pocos grupos o familiares o políticos o sociales o empresariales dominando y beneficiándose mayoritariamente de esta situación económica y que ahora seguramente ven amenazada, pero deben esconder mucho, mucho más, puesto que ese afán por sacar a Petro es la prueba de que esconden algo muy, muy complejo, muy sórdido. Muchas gracias y hasta la próxima.